Bueno, hoy les quiero compartir un texto que el Señor me regalaba en esta tarde. Entonces, se los voy a leer. Dice, cada vez que veo a cristianos tan enojados e indignados con el gobierno por su opresión, pienso, ¿será que lo que la gente necesita es más dinero, bienes y comodidades o lo que necesitan es a Cristo? Hace poco cuando publiqué que nuevamente el pueblo estaba contra el pueblo y acerca de la regla de oro, una persona que es cristiana me respondió que hasta esa persona sentía mucha ira y me dijo que estaba olvidando que estas personas posiblemente oraban así porque estaban en un mundo caído. La verdad no sé, parecía que estaba justificando el comportamiento de aquellos que roban, destruyen bienes públicos y privados y demás, y demás, porque eran seres sin Dios. Sin embargo, aquellos que nos gobiernan también lo son. Son seres que no tienen a Dios, no tienen a Cristo en sus vidas. Por ende, tanto los unos como los otros necesitan a Cristo. No creo que haya otra salida, otra solución, otro camino, vida o verdad. No creo que la salida sea el dinero, sino Cristo y nada más que Cristo. Ver el problema de manera superficial y hacerme a un lado de la balanza es juzgar y discernir lo que está sucediendo desde la carne y no desde el espíritu. Es poner los ojos en las cosas de abajo y no en las de arriba. Si vamos al problema real, es que el mundo está necesitado de Cristo, del Evangelio. No hay otra solución. El pueblo gime por él, porque el Evangelio es poder de Dios para transformar lo muerto en vivo y lo que está vivo en muerto. Solo Él es quien tiene el poder para intervenir. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Dijo Pablo. ¿Cómo creerán en aquello que no conocen? Y es ahí el punto de todo. Posiblemente la manifestación de las tinieblas se haga claramente visible porque la luz está debajo de la mesa o porque la sal se volvió insípida. Y justo allí es donde se evidencian los grandes estragos que ha generado un falso evangelio de la prosperidad, con falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Un evangelio que ha sacado a Cristo del centro y en cambio se ha entronado al mismo hombre. A causa de ello, tanto egoísmo, tanta idolatría, vanagloria, individualismo, hipocresía. ¿Hipocresía? Sí, hipocresía, que solo habla de Dios, pero que no lo vive, que vive aparentando aquello que no es, que impone, que con orgullo exige, que pone cargas a otros que no está dispuesto a llevar, que no hace, pero que además no deja hacer. Solo porque no, que no está dispuesto a hacer, solo porque no va a recibir la gloria de ello. Esa hipocresía, sí, esa misma que finge santidad por estar en un templo todos los días, pero que vive en guerra en medio de su casa. Sí, esa hipocresía que juzga a todo el mundo, pero que no echa de ver su propia viga. Esa que aparenta y finge espiritualidad y autoridad subiendo la voz y engrosándola para mostrarse fuerte y con una imagen perfecta e inmaculada. Esa, permítanme decir que a causa de una iglesia que se encuentra manchada es que se evidencia más la oscuridad que la luz. Y mientras tanto, el Señor dice, aún en medio de mi casa veo esto y aquello. Jeremías 23:11. Y por esto es que muchos blasfeman mi nombre. Sí, la responsable soy yo. Y el responsable eres tú. Ay, no, yo no. Hipocresía descarada. ¿Cómo no va a ser nuestra responsabilidad ser luz en medio de la oscuridad? ¿Cómo no ser su imagen y semejanza en medio de un mundo perdido? ¿Cómo no ser sus manos, sus pies, sus ojos, su boca? Mm, ¿no es nuestra responsabilidad? Ah, pero ahí el evangelio aquel que mencionaba. Mírenlo claramente. Un evangelio mentiroso que nos ha acomodado al extremo, que no está dispuesto a dar nada por nadie porque eres un hijo del rey, que pone al hombre en el centro, que solo se importa a sí mismo, que si le llegó un dinero de más después de un sueldo, de un mes de sueldo, no dice nada porque se dice a sí mismo, Dios me bendijo, sin saber quién se quedó sin sueldo por equivocación. Sí, es ese mismo evangelio descarado, por Dios, ¿cómo no verlo? ¿Cómo vivir en autoengaño? El verdadero evangelio da la vida por otro, sigue el ejemplo de Cristo. Es aquel que muere para que otro viva. Ah, pero ¿yo qué tengo que ver con todo esto que está pasando? Es que el gobierno, es que los manifestantes, ¿sí? Al yo le encanta victimizarse y mostrarse siempre inocente y decir yo no fui. Siempre saca una excusa perfecta. Déjame decirte que delante de él no tendrás excusas. Ahora no hablo de un hacer que lleva una carga, porque o si no te vas a perder en el infierno. Hablo de un hacer que es por amor, un hacer por fe, un hacer que viene de la misma esencia de ser un hijo de Dios, no para ser visto,
no que sea por cumplir tus egoístas sueños, no es ese hacer del que hablo, no es hacer, perdón, es un hacer, un obedecer a su permanente, es un hacer, un obedecer permanente a su voz. Cuando eres luz y eres hijo, por la gracia que Él ha puesto en ti, tú obras, haces, sí. Me pregunto, ¿no es tu responsabilidad, iglesia? Porque no es tu problema. ¿No estás demasiado cómoda? Ah, sí lo es. Si miras en la palabra tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios expresa una y otra vez cuánto le duele en su corazón los más vulnerables, huérfanos, viudas, extranjeros, un lugar en donde podemos ver más claramente lo que te estoy explicando se encuentra en el libro de Santiago, en donde habla de que efectivamente la religión sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Allí habla de una atención por parte del Hijo de Dios hacia aquellos que son más vulnerables en nuestra sociedad. Pero además es allí en este libro en donde también habla que una fe sin obras está muerta. Y no es porque por obras seamos salvos y porque esto nos haga más buenos o más justos, no, es porque cuando has sido rescatado por Dios y has nacido de nuevo, la fe que Él ha depositado en ti es la que continúa santificándote y por la esencia misma de ser hijo te lleva a orar y no al contrario. Otra parte del libro en donde nos deja claro lo que estoy exponiendo se encuentra en el versículo 17 del capítulo 4, en donde expresa que si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, también es contado como pecado. Tal vez hemos estado bajo el engaño de, si yo no le hago mal a nadie, entonces estoy bien. Pero déjame decirte que no solo hacerle mal a nadie te debe caracterizar como hijo de Dios, sino que el amor que te lleva a hacer bien a otros debe ser una señal en ti. Porque acaso le dirás a tu hermano que tiene hambre o frío, ve y está en paz sin suplir su necesidad. Seamos sinceros, ¿obra allí el amor de Dios o el egoísta, el espíritu o la carne? Santiago 2:15. Entonces, allí es donde comprendemos que no hemos sido sus representantes aquí en la tierra, no hemos sido sus embajadores. Para todo beneficio propio estamos en las primeras filas, pero cuando se requiere ver la manifestación de los hijos de Dios por el amor de Cristo, estamos entre los últimos en las sillas, en las filas. No hemos sido esos modelos que la sociedad necesita para seguir. Y si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, como dice mi hermano Santiago Benavides, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Entonces seguirán los modelos que ven y que tienen delante. Si no te levantas como embajador de Cristo, otros serán los modelos que sigan tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos, etcétera. Un cristianismo que no influencia y no transforma su cultura, que no es propicio y se hace indiferente, ignora y evita todo tipo de sufrimiento, porque no es capaz de asumir ni siquiera su propia responsabilidad, la propia responsabilidad de sus actos, es un cristianismo falso, no es verdadero, no es real. El verdadero cristianismo no solo tolera y acepta el problema, sino que se hace responsable de lo que aún no tiene la culpa y transforma. Hemos sido rescatados para rescatar, liberados para liberar, sanados para sanar, adoptados para adoptar, amados para amar y aceptados para aceptar. Mi pregunta hoy es, ese es el Hijo de Dios, ¿cierto? Ese es el Hijo de Dios. ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres de los que junta o de los que desparrama? ¿Hasta qué punto? Y ese es un punto neurálgico en todo esto, porque hay tanta confusión y tanto engaño con este evangelio mentiroso y o sea, es súper pertinente hacernos esta pregunta y es hasta qué punto nos escudaremos en la soberanía de Dios para no asumir nuestra responsabilidad de hijos. Y hablo de esto porque muchos de nosotros nos hemos escudado en la palabra de Dios cuando dices que Dios dijo que eso iba a pasar. Claro, efectivamente en la palabra dice que eso debía de pasar, que eran cosas necesarias para hacer. Pero hasta qué punto Jesús dijo, ah, no, Señor, como esta persona, este ciego está enfermo, yo no voy a coger barro y lo voy a poner en sus ojos. No, él no se escudó en la soberanía de Dios, él fue hijo de Dios, él hizo bien a todo el que pudo y el que se le permitió hacerlo, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Así que hoy, más que nada, quiero hacer un llamado al arrepentimiento, a volvernos al Padre.
La salida de todo esto que está ocurriendo es la predicación de Cristo y vivir el Evangelio, menguar para que Él crezca, morir para vivir, es ser Jesús, que la palabra que es Cristo mismo se haga viva en cada uno de nosotros. Es hacer lo que papá nos estaba hablando, lo que nos manda a hacer, dejando todo resultado a Él. Creo que todo lo que está aconteciendo es porque hemos sacado a Cristo del centro. Esa causa incluso de nuestra propia idolatría, esa causa incluso de hacernos nuestro propio Dios. Y por eso la invitación hoy es un llamado al arrepentimiento, a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, porque si de manera personal lo hacemos, traerá repercusiones en toda nuestra vida y en todo nuestro alrededor. Pero si juntos lo hacemos, un grupo de manera unánime, como somos en iglesia, articulada como un cuerpo, efectivamente va a haber transformación en todo nuestro alrededor. Si oramos todos, si oramos, pensamos y actuamos conforme al Espíritu, va a haber un cambio y una transformación. Pero todo lo que está ocurriendo es porque posiblemente estamos fijando más nuestros ojos, estamos caminando por vista y estamos fijando nuestros ojos más en las cosas de la carne y estamos caminando más en la carne. Y ese es el producto, todo lo que está pasando es un boom, es el producto de muchas personas caminando en la carne. La invitación es que nos volvamos a Cristo, que nos volvamos al Espíritu y que seamos Cristo sobre la tierra, que seamos su imagen y semejanza, porque el Hijo de Dios es llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Bueno, esta era como la palabra que quería compartirles. Les invito a que lean, por favor, Jeremías 23, que de verdad abrió mis ojos, en donde habla justamente de, a causa de por qué está ocurriendo y por qué Dios permite también que esas cosas ocurran y habla de varias cosas. Y algo que me llamó mucho la atención y que yo quiero que lo guarden en su corazón es lo que dice en Jeremías 23, el versículo 18 y el 22. Dice, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y quien vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Y en el 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y me parece particular porque todos los porqués son la razón de por qué Dios permite juicio, de por qué Dios permite que esto esté aconteciendo. Y ahora, no temamos de la palabra juicio, no temamos de la palabra corrección, porque el buen Padre, Dios, que nos ama, toma a sus hijos y los corrige, porque si no nos corrigiera seríamos bastardos. Y es necesario dejar de huir, dejar de negar ese mensaje, porque Dios, así como es un Dios justo, es un Dios que además también es un Dios de amor, es un Dios bondadoso. ¿Sí? No podemos pretender que para este tipo de cosas que están pasando Dios no está bajo el control. No, Dios está bajo el control y Dios está permitiendo que todo esto suceda con un propósito. Y me parece muy particular lo que justamente les decía ahorita, que creo y considero que es un llamado a su iglesia antes que a cualquier persona, es un llamado a su iglesia. Porque miren lo que dice en el versículo 15, dice, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Para mí es una responsabilidad directa de nosotros como hijos de Dios en ser luz en medio de este mundo lleno de oscuridad. Los dejo, que estén muy bien.